Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un nuevo programa de Hora 25 Entrevista junto a Raúl Sivechi. Hoy para tratar la situación de Nicaragua y las perspectivas, sobre todo de lucha del pueblo nicaragüense. Nicaragua vive una profunda represión y violación de los derechos humanos por el régimen Ortega y Murillo. En los últimos meses, el gobierno ha detenido y encarcelado sin cargo a 7 candidatos presidenciales de la oposición y a varias docenas de líderes, entre los que se encuentra Dora María Telles, comandante histórica del sandinismo y crítica del régimen de Ortega Murillo. El pasado 7 de noviembre se realizaron elecciones, comillas elecciones, que la mayoría de los países de América rechazaron como ilegítimas y que muchos calificaron de una farsa y pantomima. En ese contexto queremos dialogar, para nosotros un honor, con Mónica Baltodano, historiadora y política nicaragüense. Raúl, te cedo la palabra hasta Montevideo, Uruguay. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dijo Mirko. Mónica en realidad no necesitaría presentación, fue comandante del Frente Sandinista, fue miembro del gobierno, es cientista social, es historiadora, participa en las luchas hoy contra el poder de la camarilla Ortega Murillo, es anticapitalista y antipatriarcal, ¿verdad, Mónica? Sí. Quería, primero para entrar, todavía hay mucha confusión en Nicaragua y en el mundo respecto al sandinismo. Tú sabes que una parte de la izquierda en nuestro continente sigue apoyando al binomio Ortega-Murillo, aunque yo creo que se van clarificando algunas cosas. Pero me gustaría primero preguntarte, bueno, ¿por qué crees tú que todavía hay una parte de la izquierda y del movimiento popular que siguen apoyando a este régimen brutalmente opresor? Tan opresor que tú en algún momento me dijiste algo que a mí me sonó terrible. Hoy hay más represión que bajo Somoza, ¿verdad? Bueno, ¿por qué esta confusión en la gente, en las izquierdas? Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes también, buenos días y buenas noches, de acuerdo al horario que nos sintonicen. Agradezco mucho esta oportunidad para comunicarme con la gente de América del Sur principalmente. Y quiero decir que, atendiendo a la pregunta de Raúl, que lo que ha pasado en Nicaragua lo venimos denunciando no de ahorita, ni siquiera del año 2018. El 2018 sirvió para develar de manera clara que lo que se estaba, lo que existía en Nicaragua es una dictadura de corte absolutista, algunos le han llamado de corte sultánico, que controla todos los poderes del Estado y que los utiliza no para lo que podría ser el empuje de una revolución o transformaciones sociales o aplastar a la clase, a la burguesía para instalar el poder de la clase obrera y de los campesinos, ¿no? Sino que para fortalecer un régimen de corte totalmente capitalista, brutalmente neoliberal, en el que todo el poder está al servicio de ese sistema. Leyes, la justicia, al servicio del fortalecimiento del extractivismo, de las inversiones extranjeras sin garantías para los nicaragüenses, de la explotación de los recursos naturales como el oro, la pesca, mientras la gran mayoría sigue sufriendo tal situación que Nicaragua es uno de los países que expulsa más gente a la búsqueda de trabajo fuera de las fronteras. Entonces, ¿por qué la izquierda, hay una izquierda que sigue apoyándole?
yo creo que en alguna medida se trata de alguna izquierda que tal vez sigue creyendo que lo que está haciendo Daniel es la dictadura, pero del proletariado, y que siguen pensando en términos arcaicos de sin ver lo que ocurre en la realidad y lo que está ocurriendo en la realidad con todos aquellos que siguen pregonando el socialismo, siguen pregonando el antiimperialismo, pero que en la práctica desarrolla un régimen no solo de capitalismo, sino de un capitalismo del más salvaje, ¿verdad? A mí me parece que hay algunos que están enredados así. Por ejemplo, me preocupa no solamente en el caso de América Latina, Podemos, por ejemplo, en España, sigue respaldando a Ortega, a pesar de que la gran mayoría de ellos están claros de la naturaleza del régimen, por su alianza con la Izquierda Unida. Izquierda Unida es de ese digamos, pensamiento comunista que no pudo condenar las actitudes de Stalin, el stalinismo y las purgas, y que nos decían que no, que lo que había ahí era un régimen que favorecía en general a la gente, y que vendió esas ideas, ¿verdad?, durante todo el siglo pasado. Entonces yo creo que ocurre también entre el Partido Comunista de Chile, aunque algunos se han distanciado a partir de la farsa electoral, expresaron su desacuerdo. Ocurre con el PT, hay mucha gente del PT que está claro lo que pasa en Nicaragua, pero en el marco del Foro de San Pablo y en el marco de ese acuerdo con una parte de esa izquierda dogmática, mantienen una posición que a mi juicio expresa una dualidad de pensamiento, una postura ética dual, porque son capaces de condenar actitudes dictatoriales cuando vienen de gente de derecha, pero de quienes se proclaman de izquierda no lo hacen. Te voy a poner un ejemplo que va a estar bien complicado. El FMLN de El Salvador ha respaldado sin ninguna vergüenza a Ortega y saludó las elecciones como unas elecciones democráticas. Pero ahora que su presidente está copiando las leyes de Ortega, la ley contra la financiación de organizaciones no gubernamentales que supuestamente le hacen oposición a Bukele, es copiada de la ley de Ortega. Y ayer fuimos testigos de la invasión y la toma de 7 organismos no gubernamentales, entre los cuales está la feminista más connotada de Centroamérica, que son las Mélidas, ¿verdad? Invadieron sus locales e hicieron exactito como hizo Ortega en Nicaragua contra los ONG. Entonces Bukele está copiando el autoritarismo y la lógica dictatorial de Ortega. Y el FMLN, ¿qué va a decir? Si se opone a Bukele por esas prácticas y respalda a Ortega, que es el maestro de esas prácticas en el caso centroamericano, ¿verdad? Entonces, esa dualidad ética que lleva a condenar a uno y a exonerar a otros, me parece que es una posición que no se sostiene y que le está creando y le va a crear a la izquierda un gran desprestigio. Pues respaldar a Ortega es una fuente de desprestigio de las izquierdas que ya hasta les puede costar también en términos electorales, y es una advertencia que hay que hacerle al PT del Brasil. Sí, evidentemente la coherencia no es un patrimonio hoy de los políticos, no lo es de la derecha, tampoco es de la izquierda, que en su momento lo fue.
A mí me gustaría brevemente contextualizar esta historia reciente de Nicaragua, la Nicaragua sandinista, para ver cómo llegamos a esto. 1979, un gran levantamiento popular con una acción guerrillera importante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, culmina con la huida de Somoza y el triunfo revolucionario. Se produce reforma agraria, alfabetización, proceso de cambios, bloqueo de Estados Unidos a través de la contra del gobierno de Nicaragua. Una década después del triunfo se pierden las elecciones, las gana Violeta Chamorro, que representaba a la derecha, y el Frente, creo que fue en el 90, ¿verdad? O 91, 90 o 91, tú me corriges luego, entrega el gobierno, como correspondía, porque para algo convocó elecciones, pero ya se produce un primer hecho de la cúpula sandinista, que ya era en realidad orteguista, que es la piñata, ¿verdad? El hecho de arramplar, de llevarse beneficios por haber estado al mando del Estado. Ya había habido otros casos, pero esto fue inocultable. En los 90 se consolida el poder de Daniel Ortega dentro del Frente Sandinista en la oposición, pactos con la derecha que tanto combatió, con Arnoldo Alemán, con la Iglesia Católica, reconocimiento de esa cúpula que fue contrarrevolucionaria, renuncia al aborto, y con el objetivo de volver al gobierno, que lo consigue en las elecciones de 2006, si no me acuerdo, si no mal lo recuerdo, año más, año menos, 2007 gobierno, y ahí comienza un proceso de blindaje del poder sandinista, copando la Suprema Corte, copando la Corte Electoral, todas las instancias de poder, y además en pactos con Venezuela, petroleros, desviando riquezas. El Confidencial justamente hizo un estudio donde asegura que 2.500 millones de dólares fueron a parar a las arcas de la familia Ortega Murillo, y consolidación de este núcleo que, según tú me contabas en un diálogo hace un tiempo, Mónica, serían 200 altos cargos sandinistas enriquecidos debajo de esta familia de 8 hijos, que todos ocupan cargos importantes de gobierno en la televisión, en diversos organismos culturales, políticos. Una sola está exiliada, como tú, en Costa Rica, perdón, que es Soy la América, porque denunció el abuso sexual de Ortega cuando era presidente en el primer periodo de la revolución. Y en 2018, a raíz de unas reformas en el Seguro Social, hay un levantamiento popular, sobre todo juvenil, contra esto, cientos de asesinados, de muertos, por una combinación del ejército, la policía represiva y de civiles armados, porque estos regímenes también arman civiles como grupos paramilitares, en fin, y más de 100.000 exiliados en Nicaragua, no sé si fueron 400 los muertos en manifestaciones, 1.600 presos políticos, tu hermano estuvo un buen tiempo preso, y tú creo que ahora estás exiliada en San José de Costa Rica. Se llegó a esto, como tú bien dijiste, el levantamiento de 2018 evidenció que se está frente a una dictadura, frente a un régimen autoritario. La pregunta entonces sería ¿qué pasó para que esos revolucionarios de los 70, comprometidos, que se jugaron la vida, devinieran en vulgares dictadores? Bueno, has hecho un relato bastante completo del contexto, ¿verdad? Del que estamos hablando, o en el que se produce todo este fenómeno reciente de unas elecciones falsas en nuestro país. Efectivamente, las elecciones fueron en febrero de 1990, y la entrega del gobierno fue en abril. Y efectivamente hemos ubicado el inicio de ese proceso de descomposición, aunque algunos lo señalan que viene de antes, ¿verdad? En el mismo gobierno. Yo creo que hay algo que debemos decir, ¿verdad? El copiar, en el caso de Nicaragua, las prácticas
de los países socialistas, con el establecimiento de una jerarquía o lo que se llamaba el conjunto de los cuadros, que en la nomenclatura, ¿verdad? Y así se llamaba también en Nicaragua, había una nomenclatura que tenía privilegios ya desde los años 80. Si bien es cierto, los salarios eran unos salarios irrisibles en términos de los dólares, ¿no? Pero sí había una serie de privilegios copiados de Cuba, de los países socialistas, que establecían que los cuadros no debían ganar más que la gente, pero sin embargo te aseguraban el abastecimiento, los servicios, una serie de privilegios que nos distanciaba de la gente. Por eso que algunos dicen que ya venía el germen de esa descomposición desde los propios años 80 y que hay que revisarlo críticamente desde entonces. Pero efectivamente el fenómeno de la piñata, que fue construido de la siguiente manera: la mayoría de la gente no tenía seguridad jurídica de sus propiedades, tanto de las que se habían repartido en la reforma agraria, las tierras, porque no se habían entregado los títulos de reforma agraria, se había entregado la tierra, pero jurídicamente no estaban aseguradas esos bienes. Lo mismo en la reforma urbana, la entrega de casas. Entonces, justificados por ambos hechos, se dictaron una serie de leyes en la transición entre febrero y abril, que son las leyes 85, 86 y 88, y mediante esas leyes, una parte de esa nomenclatura utilizó esas leyes para quedarse con otros bienes u otras propiedades más allá de las que le correspondían de acuerdo a la ley, ¿verdad? Y entonces escondieron propiedades, grandes latifundios a nombre de personas, ¿verdad? Que luego fueron develados como, y fueron nombrados como la piñata, ¿verdad? Porque la piñata es una fiesta infantil en la cual los niños rompen una vasija y cae el caramelo. Ese fenómeno empezó, yo diría, el proceso de descomposición. Y después vino algo que es bien importante. Habían necesidad de empujar luchas sociales para defender las transformaciones de la revolución. Y tanto los trabajadores urbanos, los obreros, como los trabajadores rurales y los campesinos desarrollaron grandes luchas para defender las conquistas de la revolución, incluyendo sus títulos de propiedad, e incluso hubo un momento en que se llevó a desarrollar un acuerdo para que los obreros se quedaran con el 25% de las propiedades que eran del Estado y que el nuevo gobierno pretendía devolver a sus antiguos dueños. Entonces, en esas luchas, Daniel Ortega encabezó las mismas y siempre terminó en diálogos en los que después conocimos que eran diálogos bilaterales, secretos, entre el gobierno y las autoridades, y Daniel representando a esas masas que se levantábamos y hacíamos barricadas y paralizábamos el país, pero él negociaba. ¿Qué negociaba? Y entonces ahí nos dimos cuenta después que negociaba seguridades personales y seguridades de esos nuevos capitalistas, ¿verdad? Esos nuevos propietarios que fueron conformando una élite que yo ya llamo la burguesía rojinegra, que terminó al final controlando, por así decirlo, el Frente Sandinista, a través primero de una asociación de empresarios. En esa asociación estaba uno de los personajes
más conocido de Nicaragua, que se llama Francisco López, que es el que ha representado a Daniel Ortega y es uno de los testaferros de Daniel Ortega en el tema de la propiedad. Entonces sí, todo ese proceso de descomposición se da al convertirse parte de esos guerrilleros antiguos en nuevos capitalistas. Y entonces sus intereses son los mismos de los nuevos capitalistas liberales, porque también Arnoldo Alemán representaba una burguesía emergente dentro del liberalismo, ¿verdad? Es decir, que no tenían recursos, y la jerarquía y la oligarquía histórica, ¿verdad? La relación con la oligarquía histórica, es decir, que está agrupada mayoritariamente en las cámaras y del COSEP, esa oligarquía histórica se entiende Daniel Ortega a partir del 2007, pero con la nueva burguesía liberal se entiende a través del pacto con Arnoldo Alemán, ¿verdad? O sea que detrás del pacto con Arnoldo Alemán no solo estaba reformas constitucionales para repartirse la Corte Suprema, se amplió a la Corte Suprema a 16 miembros en un país tan chiquitito y tan pobre como Nicaragua. Tiene más magistrados de la Corte Suprema que Estados Unidos, 16 miembros, para poderse repartir 8 liberales de Arnoldo Alemán y 8 de Daniel Ortega. Pero después lo que hizo Daniel Ortega fue reclutar a varios de esos liberales, y por eso construyó una mayoría en la Corte a base de prebenda y a base de compra de conciencia. Entonces, no solamente fue ese pacto para repartirse todos los poderes del Estado, porque entonces también la Contraloría General de la República se amplió, 5 para Daniel Ortega, 5 para Arnoldo Alemán. El Consejo Supremo Electoral se dividió, la mitad para uno y la mitad para otro. Ese fue el pacto, pero detrás, en la oscuridad, estaba el reparto de bienes también, para fortalecer ambas burguesías emergentes. Es decir, el fenómeno que transforma a estos guerrilleros antiguos revolucionarios es el mismo que transforma en general a la gente cuando se vuelven capitalistas y dueños de grandes medios de producción y tienen que usar el Estado para favorecerse con leyes que los exoneran de impuestos o que le dan facilidades para la explotación tanto de los recursos naturales como de la gente, pues la explotación de la fuerza de trabajo. Yo, por ejemplo, he conocido inversiones extranjeras en el área de la pesca, ¿verdad? Que son inversiones de grandes capitales españoles, en donde los pescadores artesanales lo que hacen es entregar su pescado a esas grandes transnacionales y viven peor que como vivían en tiempos del somocismo, en condiciones absolutamente deplorables. Es decir, que al final de cuentas, todos los capitalistas terminan pensando principalmente en cómo enriquecerse más, independientemente si hayan tenido un pasado de izquierda o un pasado de derecha, pues, ¿verdad? Entonces, eso para mí es la explicación. Yo no te puedo dar otra, porque lo que veo es esa transformación, o lo que hemos presenciado es esa transformación y en el caso de Daniel Ortega hay que agregarle un componente, y el de Rosario también. Y hay un componente de un apego brutal al poder. Es decir, no solo de apego a los bienes, sino de apego al poder. Les encanta el poder, ¿verdad? Y tomar decisiones por encima de la gente y mandar, ¿verdad? Y en el caso de Rosario, una cosa cosa enfermiza, pues.
Y digo esto porque fíjate que ellos podrían proteger sus intereses materiales capitalistas con el control que tienen del aparato llamado Frente Sandinista y hacer como hacen inteligentemente la derecha, ¿verdad? Que van cambiando de candidatos en sus partidos y dan una imagen de democracia y se relevan y hay cambios, pero se garantizan a través de sus representantes la defensa de sus intereses. Pero si vos te fijas, las izquierdas tienen ese problema del caudillismo. Es como una cosa, está en los genes. Probablemente vienen los genes de los secretarios generales de los partidos comunistas en todos los países de Europa del Este, que solo ellos podían ser los presidentes, ¿verdad? Entonces, en los genes de la izquierda está que no pueden construir liderazgos dentro de sus partidos que supuestamente van a defender los intereses que ellos proclaman, ¿no? Y entonces por eso terminan en esos procesos de reelección que resultan tan odiosos para la gente y al final pues los debilitan, ¿no? Frente a sus propias bases, ¿no? Cuando tú hablas, Mónica, de la burguesía emergente, me viene el proceso de nuestras independencias. Cuando los criollos tuvieron que aliarse con los indígenas, con los pueblos negros, con los mestizos, prometiéndoles libertades que luego negaron para tener una fuerza suficiente para enfrentar a los españoles. Yo creo que hay un paralelismo en estos dos procesos, una burguesía emergente que se hizo fuerte convirtiéndose en oligarquía de la tierra, etcétera, pero que habló a los pobres, habló a los sectores populares con muchas veces su lenguaje, igual que están haciendo los progresistas ahora. Y el segundo tema que me viene es el tema del poder, ¿no? De algo tan terrible como el poder. Tengo aquí una frase de Abdullah Öcalan, el líder kurdo encarcelado en Turquía, que dice: 150 años de heroica lucha, se asfixiaron y volatilizaron en el torbellino del poder. Y agrega que el poder es capaz de pervertir al revolucionario más fiel. O sea, acá nos deja, y te lo pregunto a ti como mujer, como feminista, ¿es necesario seguir enfrascados en la toma del poder? ¿Solo a través del poder podemos soñar con transformaciones? ¿O las transformaciones, y yo creo que el movimiento de mujeres lo muestra claramente, no se ha creado un partido de mujeres único, no se ha creado un liderazgo único de mujeres como fue el de Juan Lechín en la COP boliviana, ¿verdad? Histórico, hasta que se mueren no lo saca nadie. No se ha generado una estructura piramidal de mujeres, que es patriarcal, sería patriarcal, y no se han propuesto las mujeres tomar el poder del Estado para emanciparse, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú esto después de que pasó tanta agua bajo el puente? Bueno, en el caso de nuestra Nicaragua y de Centroamérica, yo diría que es válido también. Efectivamente, estamos claros y convencidos de que las transformaciones y la revolución sandinista lo mostró claritamente, no son aquellas que se hacen desde arriba, sino en las que se construyen desde abajo, las que son asumidas por la gente desde su pensamiento, pero también desde su corazón, o sea, que coloca toda su energía y toda su vida en aquellas transformaciones. Y esas pueden ser construidas desde abajo, pueden
incluir lo local, puede incluir las posibilidades de desarrollarse en pequeños espacios, en pequeños esfuerzos, pero también puede hacerse arrancándole al poder establecido esas transformaciones, ¿verdad? Y es el caso que hablabas muy bien vos del movimiento feminista. Yo hace poco estuve en una asamblea de mujeres de Abiyala, en donde estábamos escuchando la exposición de las mujeres feministas de Venezuela. Y ellas, que algunas de ellas están vinculadas al PSOE, al PSUV y al gobierno de Maduro, no podían nombrar, no podían enumerar transformaciones para las mujeres, no las podían enumerar. Y en cambio en Argentina las mujeres estaban felices celebrando lo que habían conquistado en el Congreso a base de movilizaciones, la ley para la liberación o para establecer el derecho de las mujeres al aborto, ¿verdad? Entonces, yo les decía, miren, estas mujeres que están hablando y que tienen vínculos con el poder en Venezuela, no pueden decir las mismas transformaciones de otras mujeres que no están representadas en los poderes, como en el caso de Argentina. Y yo creo que había una mayoría de las que estábamos en la reunión que compartimos precisamente la organización horizontal, sin esos liderazgos caudillescos que van construyendo una sola figura que se convierte casi en un dios, como han querido convertir a Daniel Ortega en Nicaragua a través de todos sus medios de comunicación, casi como un dios. Lo que él dice es la verdad absoluta para el orteguismo, ¿no? El feminismo trabaja sobre la base de redes horizontales en las que no hay mandamases, no hay una estructura de carácter horizontal, vertical, y cuando se construye de manera vertical hay una crítica tan demoledora que termina desbaratando esas organizaciones que quieren repetir esos males, ¿no? Entonces yo creo que la izquierda tiene que trabajar en las nuevas realidades y a partir de las nuevas enseñanzas y a partir de las reflexiones de lo que ha pasado con los procesos, no solamente como el proceso revolucionario en Nicaragua, sino lo que ha pasado en los procesos donde el progresismo ha llegado al poder. Decir que se necesita las transformaciones desde abajo y que nuestra lucha solamente por llegar al poder, aquella en la que sacrificás los programas para conseguir votos, tenés que poner programas light y no tenés que decir la verdad y tenés que congraciarte con las iglesias y tenés que congraciarte con los grandes capitales porque si no te ven con desconfianza. Ese pragmatismo en el que terminan los partidos políticos y los políticos en general, en donde se renuncia incluso a los principios para conseguir votos, yo creo que no es el camino para las verdaderas transformaciones que necesita la humanidad y que necesitan nuestros pueblos, ¿verdad? Y efectivamente los esfuerzos que se hacen desde abajo, desde los movimientos sociales, desde los contrapoderes, desde los movimientos horizontales, yo creo que son una de las salidas o de las luchas que debemos de dar desde las nuevas izquierdas, pues para transformar nuestras realidades.
En Bolivia los campesinos y los indígenas suelen decir una frase que me vino también a la memoria, que ilustra mucho esto, ¿no? No queremos ser escalera de ustedes, en el sentido de que a los movimientos sociales les toca luchar, poner el cuerpo, los heridos, los presos, los muertos, para que otros se encaramen allá arriba en el poder. Es una historia cíclica que desde las independencias la estamos viviendo, y es un aprendizaje también bien interesante, ¿no? De cómo podemos zafar de esa repetición una vez y otra vez, de encaramar arriba personas. Y por eso mencionaba el caso del movimiento de mujeres. También podría hablar de algunos movimientos indígenas que trabajan en esa misma dirección, ¿verdad? De empoderar colectivos, de empoderar pueblos, no personas. No sé si tú querías intervenir, Mirko, haciéndole ya en la parte última de este programa una pregunta a Mónica. Efectivamente, Raúl. Yo tengo varias preguntas que quisiera pedirle a Mónica me las pueda responder de manera sintética, de tal manera que podamos hacerle entender a nuestro público lo que ha pasado después de las, comillas, elecciones del 7 de noviembre pasado, esa pantomima electoral. La primera es la relación con Estados Unidos. Es decir, ¿cuál es el papel de los Estados Unidos en en esta situación del pueblo nicaragüense? Se hace una lectura muy mecánica en el sentido de que los Estados Unidos están muy interesados en sacar al régimen de Ortega Murillo. ¿Cuál es tu lectura de esta relación que el régimen de Ortega tiene en realidad con los Estados Unidos? Bueno, he dicho que antes del 2018, Ortega trabajó sobre una estrategia que le permitiera mantener una relación armónica con los Estados Unidos, porque tenía la experiencia de los 80 de una relación confrontativa. Entonces él decidió mantener un discurso antiimperialista, pero una práctica de unas buenas relaciones con los Estados Unidos que se basó en los intereses de los Estados Unidos. ¿Cuáles son? Bueno, el primer gran interés de los Estados Unidos es mantener el régimen capitalista, el libre mercado. Todo eso lo hizo Ortega ganando las primeras notas con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, le dieron grandes avales. Y obviamente, pues, con sus relaciones con las transnacionales, en particular con las empresas norteamericanas. Llegaron las empresas de las maquilas, perfecto, todo aquello. La mayoría de las exportaciones de Nicaragua va a los Estados Unidos. El principal socio comercial de Nicaragua sigue siendo los Estados Unidos. Después estaba el tema migración, es una de las intereses fundamentales de los Estados Unidos. Ortega optó por convertirse en el muro de la migración del sur hacia el norte, de tal manera que yo creo que Nicaragua es el único país donde han habido migrantes asesinados, ahogados en el lago por querer cruzar hacia el norte. Es un muro infranqueable que todavía sigue y que valió miles de acampamentados en la frontera de Costa Rica, porque Nicaragua no los dejaba pasar, aunque no iban para quedarse en Nicaragua. Y el otro tema es el tema de las relaciones del ejército, que en este caso han tenido excelentes relaciones con el Comando Sur de los Estados Unidos, tanto así que hace unos 2 meses vino el representante de estas fuerzas hacia Nicaragua y dio una evaluación tan buena que el gobierno de los Estados Unidos tuvo que aclarar que no compartía la posición del jefe del Comando Sur que vino a Nicaragua. Entonces, todo eso sigue igual. Nicaragua sigue manteniendo, a pesar de la estridencia y de la molestia que tiene con los Estados Unidos por las sanciones personales, sigue siendo buen alumno en todas esas materias, ¿verdad? Entonces yo sostengo que Biden y la administración norteamericana
tiene que dar muestras de que realmente está realmente preocupado por la dictadura en Nicaragua, porque tampoco lo ha dado, porque las sanciones personales, bueno, tienen su impacto, ¿no? No pueden tener cuentas en los Estados Unidos, no pueden viajar a los Estados Unidos, pero no tienen un impacto o una presión que realmente conmine al régimen a aperturas de carácter democrática, y la muestra está en lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, hay una ambigüedad allí en la conducta de la administración norteamericana que aún con la ley Renacer, fíjate, la ley Renacer le faculta o le da posibilidad de realizar acciones, pero otra cosa es que realicen las acciones. Igualmente, en el caso de, por ejemplo, ahorita que aprobaron una prohibición de que entrara una serie de todos los hijos y todos los familiares y todos los funcionarios a Estados Unidos. La aplicación de la ley es complicada. Pero bueno, yo creo que Ortega sigue haciendo méritos para que los Estados Unidos lo consideren una opción. Su continuidad en el gobierno, una opción, pero tal vez con liberación de los presos políticos y ciertas aperturas, ¿verdad? Es una posibilidad, y por eso ya él está hablando de diálogo. Ortega está hablando de diálogo, ¿verdad? Y está hablando de diálogo con el gran capital, y está hablando de diálogo con los partidos políticos espurios que participaron en el proceso electoral. Entonces ahí hay un dilema. Yo creo que no es cierto, ¿verdad? Y la izquierda debe entender que, en primer lugar, no es cierto que los Estados Unidos hayan tenido nada que ver con la sublevación del 2018. Para entonces Nicaragua era número 1 en las relaciones con los Estados Unidos. Y segundo, que lo que los Estados Unidos dan a través de la NED o a través de sus organismos que financian las ONGs en Nicaragua, ocurre en toda América Latina y ocurre con el propio gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos le dio al gobierno de Nicaragua mucho dinero también para talleres, para fortalecer el espíritu democrático, ya. O sea, la mayor cantidad de dinero que fluyó de los Estados Unidos hacia las ONGs orteguistas es más que lo que fluyó hacia la ONG de oposición, ¿verdad? Entonces, esos son argumentos que la izquierda, parece ya infantilismo de la izquierda tradicional, era sostener ese tipo de argumentos. Y por eso, para mí hay una gran duda de lo que va a pasar, ¿verdad? De lo que va a pasar, porque yo sostengo que los Estados Unidos no proceden porque estén realmente preocupados por los derechos humanos o por los derechos políticos de los nicaragüenses. Ellos proceden siempre por intereses. Y efectivamente, la preocupación que le genera Ortega es la de la estabilidad regional, ¿verdad? Es decir, que no se convierta en un factor de inestabilidad regional y que no se convierta en otro factor de expulsión de nicaragüenses hacia Estados Unidos, ¿verdad? Esas son las cosas que a ellos les preocupan, y va a actuar en base a sus intereses, no en base a lo que le interesa a los nicaragüenses. Y finalmente, la estructura legal que le ha permitido al régimen de Ortega desatar esta tremenda represión, que parece una hoja de ruta, como explicaba usted, Mónica, al principio, copiada por otros países, el caso de Bukele en Salvador, ha sido una señalización y caracterización de esa estructura legal. Hay delitos cibernéticos, etcétera, etcétera. Y finalmente, las alternativas del pueblo nicaragüense, que pareciera estar al medio entre la tremenda represión del régimen Ortega Murillo y la derecha tradicional, y que en el fondo están articulados como usted también explicaba al principio. Entonces, ¿cuáles son las alternativas reales que el pueblo nicaragüense debe empezar a buscar, trabajar, consolidar para encontrar la libertad?
Sí, yo creo que tienen que trabajarse alternativas de abajo, alternativas del pueblo, alrededor, que giren alrededor de los problemas reales de la gente, los problemas del campesinado, los problemas de los obreros, de las maquilas y las obreras de las maquilas, los problemas de la gente en general que sufren estos privilegios de las clases privilegiadas del país. Articular eso es importante, por eso yo hablo de que no trabajemos ya con una lógica de oposición, porque la oposición te lleva inmediatamente a una lógica electorera. Yo creo que debemos de trabajar por la construcción de un movimiento de los de abajo y que ese movimiento gire alrededor de los intereses de la gente. Y eso es lo que ha estado tratando de hacer la articulación de movimientos sociales, con muchas dificultades, porque aquí en Nicaragua, o allá en Nicaragua, pues porque ahora estoy exiliada en Costa Rica, allá en Nicaragua, hablar de izquierda es como algo negativo. ¿Por qué? Porque Ortega se autocalifica como de izquierda y la mayoría de la gente no quiere saber nada de izquierda, igual que hablarse de sandinismo. Entonces la construcción de alternativas desde abajo tiene esas dificultades y por eso es que lo que ustedes observan es que frente a Ortega quien aparece es la derecha tradicional. Y te lo voy a ejemplificar con un caso, pues el caso de el grupo que se llama Ciudadanos por la Libertad, o C por L, cuya líder es Kitty Monterrey, que también fue exiliada, incluso se le canceló su ciudadanía porque tenía 2 ciudadanías. La primera en felicitar a la ultraderecha de Chile por su gran victoria. ¿Ya? O sea, una de las dirigentes supuestas de la oposición al régimen de Ortega, la primera en expresar su felicitación al ultraderechista de Chile. Entonces, con esa gente es la que estamos en Nicaragua tratando de hacer un movimiento antidictatorial que esté por encima de las ideologías. Pero eso no significa decir que tenemos que trabajar en 2 planos. Un movimiento antidictatorial amplio y seguir trabajando en la construcción de movimiento social desde abajo por los derechos de la gente. Movimiento que debe de ser y debe de construirse con un pensamiento autonómico frente al poder, sea quien esté en el poder, sean amigos, sean gente conocida de izquierda o sean de derecha. Los movimientos sociales deben de ser autónomos, porque cuando no tienen autonomía, ocurre lo que pasó en muchos países en donde el movimiento social se subordinó al poder. Los movimientos campesinos, los movimientos indígenas terminaron siendo cooptados a través de la colocación de algunos de ellos en puestos y perdieron autonomía para reclamarle al poder de Evo Morales, al poder de la gente en cualquiera de los países, en el mismo Brasil, el movimiento de los sin tierra frente al PT, tienen que ser autónomos para seguir reclamando desde abajo la construcción de ese otro mundo posible que nosotros estamos queriendo construir. Raúl, las palabras finales, querido Raúl. Tercera, Mónica, creo que ha sido muy clara en algunos de los temas centrales, como por qué surge esto, qué temas hay a nivel ético de las personas que están implicadas. Yo comparto eso de una enfermedad por el poder, que es muy clara en Rosario Murillo y en Daniel, y los temas más estructurales que tienen que ver con una nueva burguesía que va surgiendo, hasta las relaciones con la derecha, con la burguesía
tradicional nicaragüense y el imperialismo. Creo que los temas principales han salido en esta conversación. Te agradecemos enormemente, Mónica, tu existencia, tu persistencia, tu ética, tu continuidad y el hecho de mantenerte junto a un puñado de sandinistas, algunas de ellas detenidas, como Dora María Telles, otros exiliados, pero que se mantienen fieles al ideario de Sandino. Un honor. Gracias. Un honor. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.